Internamente tiene una resistencia, S1. Cuando está cerrado, cuando está activo el interruptor, cuando se activa, vamos a tener una resistencia mínima. Y cuando se apertura el interruptor, se tiene una resistencia máxima. Esa resistencia, conforme la tensión que nosotros aplicamos al interruptor, va variando, porque no va a ser 0 y 1. Va a ir variando esa tensión de aplicación del tiristor, del interruptor. Conforme varía esa tensión, la resistencia va a ir variando, desde el valor mínimo hasta el valor máximo. ¿Ya? Eso indica que este interruptor no trabaja en on-off, sino tiene una resistencia que va a ir variando conforme la tensión de aplicación va variando también. ¿Ya? Entonces, esa variación de esa resistencia hay que encontrar cómo varía esa resistencia. No es lineal, es una variación, puede ser exponencial, no sabemos. Eso hay que ver en la datasheet del ORCAD, porque este es un interruptor que está en la librería del ORCAD. Entonces nosotros tenemos que ir al ORCAD y obtener cómo varía esa resistencia. Una vez que obtengamos esa resistencia, hay que encontrar su punto de inflexión de esa resistencia. Ese valor de punto de inflexión nos va a dar el coeficiente P2, el coeficiente P2 en el punto 3. ¿Ya? El 4, calcular la capacitancia y resistencia del SCR. ¿Bien? Entonces, para eso, estos dos elementos hay que calcular. Para eso lo que vamos a hacer es asignar a RT un valor, y con ese valor calculamos el CT. ¿Ya? Porque son dos variables, RT y CT, y no tenemos ninguna ecuación, o tenemos solo una ecuación y tenemos dos variables. Entonces tenemos que asignar un valor para poder solucionar ese sistema de ecuación de dos variables. ¿Ya? Entonces para eso se asigna el valor de RT, le asignamos un valor y con ese valor calculamos el CT. Asignar el valor de RT a un ohmio. Con eso calculamos el CT. El CT va a estar dado por el tiempo de apagado del tiristor, TQ. Tiempo de apagado del tiristor. Eso responde a la siguiente fórmula. No es que estemos aquí, fíjense, el CT tiene como unidades el faradio, o sea, la capacitancia tiene unidades faradio, ¿no? Y TQ tiene unidades, este tiempo en segundos. No es que estemos colocando faradios igualando a segundos, ¿no? Cuidado, no. Lo que estamos haciendo es, sino que acá está resumido, lo que se está haciendo es que la constante de tiempo de descarga o carga del capacitor es igual a RT por CT, ¿no es cierto? Esa es la constante de tiempo de carga y descarga del capacitor, dado que trabaja, vean ustedes, vean, está trabajando en forma paralela los dos. Entonces, la constante de tiempo de estos dos elementos viene a ser el producto de RT por CT. Esa constante de tiempo tiene que simularnos la activación y la desactivación del tiristor. ¿Ya? El tiempo de activación y desactivación. El producto de RT por CT es la constante de tiempo, ya está en segundos, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que igualarlo al tiempo de encendido y al tiempo de apagado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace normalmente? No debe ser ese tiempo de RT por CT, no debe ser tan bajo como el tiempo de encendido, porque el tiempo de encendido es mucho más rápido que el tiempo de apagado. No debe ser tan bajo como el tiempo de encendido, ni debe ser mayor que el tiempo de apagado. Debe ser un valor intermedio, ¿ya?
le ponen a veces 0,8%, o sea, el 80%, perdón, del tiempo de encendido. Normalmente algunos le ponen el 100%, o sea, lo igualan al tiempo de apagado. Porque esta carga y descarga nos debe simular eso, el apagado y el encendido del tiristor. Entonces, en este caso estamos utilizando que el CT vendría a ser el tiempo de apagado. O sea, el RT por el CT debe ser igual al tiempo de apagado, TQ. Vamos a colocar como si vamos a simular eso. Pueden colocar un 80%, es muy variable eso. Entonces, por eso es que el CT se le está asignando el valor de TQ, pero ya en faradios, ¿no? Tiempo de apagado. En el caso del punto 5, calcular la resistencia de compuerta, RGT. Entonces, calculamos la RGT. Dado que ya tenemos el VGT y el IGT, el RGT es sencillo, ¿no es cierto? Tenemos aquí, ya tenemos el RGT. En el punto 6, calcular el coeficiente P1 de la fuente de corriente, dice. Primero se hace un precálculo de ese coeficiente. Luego, tenemos que hacer una modificación de ese coeficiente mediante el cálculo de encendido. Vamos a calcular el tiempo de encendido del tiristor. Tenemos que calcular ese tiempo de encendido. Y el P1 lo vamos a recalcular, porque en el punto 6 vamos a obtener un valor de P1. Eso es con una fórmula. Y en el punto 7 vamos a modificar ese valor, dado que el tiempo de encendido debe coincidir con el valor de P1. ¿Ya? O sea, si nosotros calculamos el P1, debe coincidir aproximadamente, no deben ser iguales, ¿no? Con el tiempo de encendido. Eso vamos a verlo más adelante. Y en el punto 8, el diodo. Acá tenemos un diodo, ¿no es cierto? Un diodo, el DT, que habíamos dicho que ese diodo debe ser ideal, porque ese diodo nos va solamente obstruir la corriente en sentido inverso, o sea, va a evitar que haya corriente en sentido inverso. Entonces, ese diodo debe tener parámetros ideales. Los parámetros ideales de un diodo son los siguientes. No debe tener tiempo transitorio, o sea, no debe almacenar carga. Ahí está. La unión, la capacitancia de unión, también no debe tener capacitancia de unión, o sea, cero. ¿Ve? Ese es ideal. En lo que se refiere a la corriente inversa de saturación, debe ser muy pequeña. Y acá le están colocando 2.2 por 10 a la menos 15. Pueden colocarle 10 a la menos 20, menos 24, no va a interferir en nada. Es muy pequeña esta corriente. Y finalmente, el voltaje de rompimiento del diodo. El voltaje de rompimiento va a ser de acuerdo al tipo de tiristor. Si estamos analizando, en este caso, ¿no? Tenemos que nuestro GET, no sé, usted, claro, usted está con el SCR. El SCR tiene un voltaje de rompimiento de 5200 voltios. ¿Ve? Entonces, este diodo tendría que tener un voltaje de rompimiento, o sea, el BB de este diodo tendría que poner 5200. Eso nada más. El resto son datos ideales. No hace nada. Eso con qué fin, ¿no? En el modelo, ¿cuál es el objetivo de colocar ese rompimiento aquí? Dado que este diodo, este tiristor debe soportar hasta 5200 voltios. Entonces el diodo tiene que hacer esa función cuando está polarizado en inverso el tiristor. Tiene que soportar esa cantidad de tensión. Si no le colocan ese valor, simplemente a los 50, 100 voltios de un valor va a romper el diodo y vamos a tener una conducción, ¿no? en la zona inversa. Para eso es ese diodo. Listo. Una vez que tenemos ya todos los parámetros del circuito, del modelo SPICE, lo que tenemos que hacer es
generar un programa en el SPICE, en el PSPICE, generar un programa, un subcircuito, ¿no? Y almacenar este circuito en ese subcircuito. Bien, eso es lo que nos indica acá. Desarrollar el modelo del SSR como un subcircuito y lo almacenamos con el nombre del dispositivo correspondiente. O sea, le ponen el nombre del modelo que están analizando. Listo. Luego viene ya el procedimiento para obtener las características. Bien, hasta aquí hay preguntas para pasar a obtener el modelo. Ok, no hay preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Se está escuchando bien? ¿Qué dice, señor Zúñiga? Aco, Aco Mendoza, ¿escucha? Alarcón, Correa, sí. ¿Se ha entendido? No se entiende nada. Más o menos, ya. Al modelo. Bien, miren, vamos a obtener los parámetros. Para eso yo he hecho uso pueden hacerlo en cualquier programa, ¿no? No necesariamente deben usar este. Yo he usado el MATCAD para hacer para encontrar los parámetros. Voy a abrir. Aquí está. Modelo parámetros. Este es el modelo simple del tiristor. ¿Ven? Nuevamente, aquí tenemos el circuito que estamos analizando o que vamos a modelar. Estos parámetros del fabricante que observan aquí es para un SSR, que yo no he tomado, digamos, de ninguno de los tres que he nombrado para el laboratorio, ¿no? No está, ninguno de ellos está aquí. Eso es un SSR cualquiera. Me parece que es el SSR del libro, o sea, el que está en el libro, el que figura en el libro, el C40, no sé qué número de SSR. Ese es, de ahí he tomado estos parámetros, ¿ya? O sea, el libro también está tomando, se supone, los mismos parámetros. Pues acá tenemos el voltaje de rompimiento máximo en inversa, 1200 voltios, el voltaje de rompimiento en directa máxima, que es el mismo, 1200 voltios, para este caso de tiristor. La corriente en directa de rompimiento es de 10 miliamperios.
la corriente máxima del tiristor, 190 amperios, el voltaje en conducción del tiristor es de 2 voltios. Estos dos valores están relacionados, ¿no? Cuando está conduciendo 190 amperios, el voltaje que está cayendo en el tiristor es de 2 voltios. Esos dos valores nos indican. Estos dos valores indican eso del datasheet. Tiempo de apagado del tiristor es de 16 microsegundos. Tiempo de apagado. El voltaje de compuerta, 5 voltios. Y este voltaje de 5 voltios debe generar una corriente IGT de 100 miliamperios. Esos 100 miliamperios, ese IGT de 100, todos los datos son datos del datasheet de ese modelo de tiristor. Estos datos son reales, ¿eh? No es que me estoy inventando cualquier valor, son datos tomados de ese datasheet, son reales. ¿Qué significa, por ejemplo, el IGT de 100 miliamperios? Que ustedes tienen que inyectar 100 miliamperios para ¿no? Para este SSR, 100 miliamperios para que active el tiristor. Si ustedes inyectan una corriente menor, digamos 50 o 10 miliamperios, ¿qué va a suceder? Simplemente el tiristor no va a activar. Entonces acá eso nos indica ese dato de que debemos inyectar 100 miliamperios como mínimo, para que él active el tiristor. El VGT de 5 voltios, ¿no? De 5 voltios. Mediante una tensión VGT de 5 voltios debemos inyectar una corriente de 100 miliamperios. ¿Qué sucede? Por encima del mínimo. Pero ¿cuál es el problema? La disipación de potencia del tiristor, ¿no? De la compuerta. La disipación de potencia de la compuerta el fabricante también proporciona esa disipación, tiene un máximo. Si ustedes superan ese máximo, simplemente la compuerta se va a dañar. O sea, ya no va a servir el tiristor, ya no va a poder activar más. Lo dañan, lo quiebran, lo malogran. Entonces no hay que superar esa disipación de potencia de compuerta del tiristor. Entonces hay que utilizar los valores mínimos, no hay que utilizar valores mayores. Entonces, eso es lo que nos indica todos estos datos, ¿ya? Entonces, todos estos datos ustedes lo obtienen de la parte del datasheet. Bien, ahora vienen los cálculos. Aquí están los 6 cálculos o 7 creo que son, los mismos que hemos mencionado en la guía están aquí, ¿no? 7, los 7 pasos. Bien, el primero, ¿qué es lo que? Paso por paso, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Háganlo de esa manera, o tal vez de otra manera, eso es libre. Yo he hecho uso del MATCAD para obtener estos parámetros. Primer paso, dice asignar al switch S1 el voltaje de encendido 1 voltio y el voltaje de apagado 0 voltios. ¿Bien? Esa asignación puede variar. Si quieren, ustedes pueden asignarle al voltaje de encendido 0.5 y el voltaje de apagado 0. Pueden asignarle 2 voltios al voltaje de encendido y el voltaje apagado 0.2 voltios, etc. Esos dos valores pueden variar, ¿ya? No es una regla, 1 y 0 no es una regla, pueden variarlo. Pero lo normal, lo más para no hacerse problemas, digamos, es asignar 1 al descendido y 0 al apagado. Esto es en voltios, ¿eh? Esto es en voltios. Listo. Segundo, cálculo del R-on y el R-off del switch S1. Les dije, ¿no? El interruptor, estamos hablando del interruptor ahorita. El interruptor trabaja con una resistencia mínima y una resistencia máxima, ¿no? Esa resistencia mínima se logra cuando le proporciona un voltaje de 1 voltio.
al interruptor. Y la resistencia máxima, la R-off, es cuando le proporcionan un voltaje de 0 voltios, o sea, apagado. Entonces, esas dos resistencias lo van a calcular con estas dos relaciones. Para la activación sería el voltaje que está del tiristor, el VTM, o sea, cuando está conduciendo el tiristor, ¿no es cierto? Sobre la corriente del tiristor. Estos dos valores se han tomado de la datasheet y en este caso me dan 0.011. ¿Bien? Y el R-off es al revés. Cuando no está conduciendo el tiristor, sería el voltaje máximo en reversa o en directa, que es la misma, sobre la corriente en reversa máximo, cuando no conduce. Entonces, esa relación me da 1.2 por 10 a la 5. Entonces, la resistencia va a variar desde 0.011 hasta 1.2 por 10 a la 5. Va a variar, no son fijos, no son valores fijos, eso es lo que quiero que entiendan. Este interruptor, su resistencia va a variar internamente. Eso, ¿cómo es que varía? El BOM, cuando tiene valor 1, el RO es de 0.011, eso está claro. Y cuando el BOF le aplican 0 voltios, la resistencia del interruptor es de 1.2 por 10 a la 5, está claro. Pero si ustedes le aplican 0.5, o sea, un valor medio entre el BOM y el BOF al interruptor, 0.5 voltios, le aplican, la resistencia va a estar entre estos dos valores también. No es en forma lineal. ¿Cómo es que, dónde encontramos esa relación? Eso lo vamos a ver ya en el siguiente paso. ¿Bien? Entonces, en el paso 2 simplemente estamos obteniendo los valores máximos y mínimos de las resistencias. Está fácil. Cálculo 3, dice, perdón, en el 3 es el cálculo del coeficiente P2 de la fuente F1. El coeficiente P2, según el modelo, dice que es el punto de inflexión del valor de la resistencia. Entonces nosotros necesitamos saber cómo está variando la resistencia para encontrar el punto de inflexión. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde obtenemos esta fórmula de la resistencia? ¿Cómo es que está variando esta resistencia? Vayan ustedes al ORCAD. Este interruptor es del ORCAD. Entonces, tenemos que sacar el dato del ORCAD, ¿no es cierto? No es un... Se van ustedes al ORCAD, a donde han instalado su ORCAD. Ahí tienen en documentos. En documentos van a tener el PSpice Ref. ¿Dónde está el PSpice Ref? Acá está. El PSpice Ref. Ingresan ahí y en el ¿qué se llama? En el PDF abren este documento, que es el PSpice, la referencia, guía de referencia del PSpice. ¿Bien? Y aquí en la parte de la izquierda tenemos nuestro... Voy a colocar por aquí. Aquí está el contenido de esa referencia. Acá tenemos por los dispositivos, estaría así, ¿no? En dispositivos análogos abrimos y ahí buscamos el interruptor, el switch. Vamos a revisar esto rápidamente porque aquí nos va a indicar con qué elementos tenemos, qué elementos nos proporciona el PSpice para hacer el modelamiento, ¿no? Vean, en dispositivos tenemos un FET, un capacitor, un diodo, los voltajes controlados, las fuentes controladas por voltaje, fuentes de corriente controlada por voltaje, un fuente de flujo, bueno, ese no usamos. Las fuentes independientes,
de corriente controladas por voltaje. Tenemos un FET. El acoplamiento. Este acoplamiento es inductivo. Un inductor, un MOSFET, un transistor bipolar, una resistencia, un switch controlado por voltaje. Ese es el que nosotros vamos a utilizar ahora. Luego vienen las líneas de transmisión, fuentes de voltaje independientes, fuentes de corriente, es un switch con fuente de corriente y amplificador operacional, un IGBT, un modelo de batería y bueno, dispositivos digitales. Entonces, en los dispositivos análogos no hay tiristor. Ahí tienen transistor, tienen IGBT, tienen MOSFET, tienen un FET, pero no hay tiristor, no hay GTO, no hay TRIAC, no hay ninguno de esos elementos. Entonces, ¿cómo hacemos para modelar esos elementos? Es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a utilizar entonces aquí está, no, ¿dónde está el switch? Aquí está. Este es el interruptor que vamos a utilizar para modelar nuestro elemento, nuestro SSR. Es un switch controlado por tensión. Bien, este es el símbolo del switch. ¿Qué es lo que van a ingresar? Van a ingresar el nombre del switch, el nodo del switch positivo, el nodo del switch, de la parte negativa del switch, el nodo de control positivo, nodo de control negativo y el nombre del modelo. ¿Ya? Ejemplo, ahí está, acá lo pueden revisar, ¿no? Ejemplo, dice 131720 SMOD. Ese es el switch S12. ¿Qué significa? 13 y 17 son los nodos del switch, ¿no? Del 13 al 17. El 20 es el nodo de control, 20. Y el tipo del switch es un SMOD. Ese es un ejemplo. Acá hay otro ejemplo, etc. No nos interesa eso. Lo que nos interesa a nosotros es cómo varía el switch. Cómo varía su resistencia, el switch. Entonces, aquí está, vean. El R-off es la resistencia. Mira, vean, en la parte de la derecha nos da ya los valores por default, ¿no? Del interruptor. Si ustedes no colocan ningún valor ahí, toma esto como valores por default. El R-off es 1 por 10 a la 6. El R-on es 1 ohmio. El B-off es 0 y el B-on está a 1 voltio. ¿Ya? Nosotros ya hemos calculado. Bueno, este es para otro tipo de uso. Nosotros estamos usando este switch de ahí. Este no. Listo. Y aquí está. Ecuaciones del switch. Aquí viene en la primera parte la descripción de todos los símbolos que vamos a utilizar en las ecuaciones del switch. BC es el voltaje a través de los nodos de control. LM es la media del logaritmo de los valores del resistor. Y ahí tienen la fórmula. Sería el logaritmo natural de R-on por R-off, la raíz cuadrada. El LR es así. ¿Bien? Y aquí están las ecuaciones de cómo varía la resistencia para el interruptor, del interruptor. Y es esta. Ese es. RS es igual a la exponencial, a la función exponencial de LM, ya saben, ahí en la parte de arriba está qué significa LM, más 3 veces LR por BC. BC es el voltaje de control del interruptor. Menos BM sobre 2BD menos 2LR BC al cubo, todo eso dividido entre BD al cubo, y es el exponencial de esa función. ¿Ya? Así es como varía la resistencia del switch. Y es lo que he tomado yo aquí. Es esta fórmula. Entonces, lo que yo tengo que hacer es
ver cómo está variando estas resistencias con los valores que yo he calculado, ¿no es cierto? Con el LM, el LR, ya esos valores ya se calculan porque el R-on están en función del R-on, el R-off, el B-on y el B-off. Eso ya nosotros hemos asignado valores para eso. Entonces aquí vemos cómo está variando la resistencia de ese switch. ¿Bien? El coeficiente P2 entonces viene a ser el punto de inflexión de esta curva. Tengo que encontrar el punto de inflexión. ¿Cómo se encuentra? El punto de inflexión es la segunda derivada de la función igualado a 0. O sea, encontrar los ceros, las raíces de la segunda derivada. Ese es el punto de inflexión. O sea, es matemáticamente, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Entonces lo que he hecho es derivarlo dos veces. Aquí está. Lo he derivado dos veces la función RDS. ¿Ya? Y lo he, lo he graficado, ¿no? Entonces, los puntitos azulitos que tienen acá es la gráfica de la segunda derivada. Entonces el punto de inflexión vendría a ser este punto y este. Y bueno, acá tiende a 0, ¿no? Hay bastantes. Básicamente sería este punto. Entonces, lo que hago yo encontrar es este punto de la derivada, y ese sería el punto de inflexión de esta curva. Bien, y es lo que hago acá. Este método sirve para encontrar un cero, ¿no? El valor de 0 de la función de la segunda derivada. Entonces aquí estoy asignando la raíz, igualando, y me da que el punto de inflexión está en 0.101 en el voltaje de control. En 0.101 tenemos el punto de inflexión. ¿Eh? Eso lo reemplazo en el valor de la resistencia y me da una resistencia de 7. En ese punto de inflexión me da una resistencia de 7.5 por 10 a la 4. ¿Eh? Y la fórmula para el coeficiente P2 es BS1, que es el punto de inflexión, por RS BC1, el punto de inflexión de esa resistencia, sobre BDRM, que es un dato. Me da 6.35. Ahora, este P2 usen en forma ¿cómo se llama? Entero. No lo usen como decimal, ¿no? Entonces podemos aproximar este 6.3 a un 6 puntos. O sea, no usen decimales en todo caso. Puede no converger el sistema. Usen un decimal como máximo. Este 6.3 lo podemos aproximar a 6.5. Listo. No estén usando 6.34987. No, el sistema no puede converger. 6.5 o 7 o 6. ¿Ya? Entonces, habría que asignar este tipo. Listo, ya tenemos el P2. Cálculo de RT y CT. Para el cálculo de RT y CT, ya le dije, esto está relacionado con el tiempo de apagado de encendido y de apagado del tiristor. En el encendido, el tiempo de encendido no es muy importante en un tiristor porque es rápido. El tiempo de apagado, ese es el problema. El tiempo de apagado de un tiristor es lento, es grande. Entonces, nosotros vamos a tomar ese tiempo para calcular ese capacitor. Entonces, ya esto se explicó anteriormente. Asignamos un valor de RT igual a 1, y con ese valor y con el valor del tiempo de apagado del tiristor me da que mi CT es de 1.6 o 16 microsegundos. 16 microfaradios. Este capacitor también no es necesario tomarlo a la letra. Pueden variarlo. Puede tomar, por ejemplo, acá nos sale 16 microsegundos, puedes tomar 15 microfaradios.
no necesariamente, no sea mayor, ¿eh? Mayor no, porque ya no va a simular un tiempo de apagado real. Puede ser menor, puede variar entre 13 y 16 el valor. Pueden ustedes cambiar ese valor, ¿no? No necesariamente, o simplemente usar 16. El cálculo de RG es sencillo, ¿no? Es el voltaje sobre, todos estos datos ya lo tenemos, y acá nos indica que es de 50 ohmios. Entonces, como es 100 miliamperios que tienen que ingresar, entonces hay que colocar acá un RGT de 50. El cálculo de P1 usa esta fórmula. Es el B-ON por el RGT sobre RT por VGT. Todos estos datos ya no los dan. Entonces, nos sale 10. Para este caso, ¿no? Me salió 10. Y en el 7.7 hay que hacer una modificación de este parámetro P1, porque este parámetro tiene que ver ya con el tiempo de encendido, ya no el de apagado. Entonces hay que hacer una modificación, un arreglo, ¿no? Primero tenemos que ver en qué tiempo va a encender nuestro dispositivo. Tenemos que calcular en qué tiempo va a encender. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos una fórmula, eso está en el modelo, en el libro que les he proporcionado del PSPICE, ahí en la bibliografía. Ahí hay una fórmula donde nos indica para qué voltaje de la resistencia, para qué voltaje, correcto, en la resistencia el dispositivo enciende. Y es esta fórmula. O sea, para qué voltaje en el interruptor, ¿no es cierto? El dispositivo ya enciende. Está en función de RT, está en función de ese P1 que hemos calculado, de IGT y por supuesto del RT por CT, que es el tiempo de apagado. O sea, la carga y descarga del capacitor. Esa es la fórmula. Entonces, lo que hacemos nosotros es graficar esta función. Lo que yo he hecho, ¿no? Todos estos pasos no están en el libro. El libro os dice, incluso toma valores vamos a poner tanto al P1, vamos a poner tanto al P2, pero no indica cómo, por qué, nada de eso. Yo he hecho un análisis de ese modelo, de otros, de otra, de otras bibliografías, de otros he estudiado ese modelo bien y he encontrado todos estos que les estoy proporcionando yo, todas estas cosas que indican, ¿ya? Entonces, o sea, tienen ya esto un respaldo matemático, ¿no? Ya no es simplemente designamos 40 o 20 porque se me ocurrió, no. Este tiene un respaldo matemático, porque he revisado otra bibliografía. Bueno, lo que entonces yo hago es graficar esto. Aquí está el valor del voltaje a través de la resistencia en función de esta fórmula, ¿no es cierto? Listo, ahora voy a averiguar en qué tiempo se va a encender el dispositivo. Entonces, el tiempo de encendido es este T, de despeja, tiempo de encendido, ¿no? Nos va a dar, simplemente es el despeje de esta fórmula, ¿no? Nos da 7.3 por 10 a la menos 5, o sea, en 73, ¿no? Microsegundos. A ver, por 10, claro. En, según esta fórmula, nos indica que en 73
va, de qué manera va a suceder esto? O sea, ¿cómo es que van a obtener? Si yo asigno 2 veces el valor de P1 inicial, va a crecer a 20. Vuelvo a calcular mi tiempo de encendido con esta fórmula, vuelvo a calcular y me da que el tiempo de encendido es de 10 microsegundos, tomando 2 veces el valor de P1. Me da de 10 microsegundos. ¿Listo? Ahora, el tiempo de encendido no proporciona el fabricante. Si ustedes revisan los datos, no hay. No hay tiempo de encendido del dispositivo. ¿Cómo yo sé que 10 microsegundos es para este caso, ¿no? De dispositivo, es lo correcto? Y no 73, que es el que me salió en el cálculo inicial. En el cálculo inicial me sale que este dispositivo va a encender a 73 microsegundos, pero yo he hecho una corrección al P y le he puesto que 2 veces el P1 era 10, ¿no es cierto? Le he puesto 2, 20, y he vuelto a calcular el tiempo de encendido y me ha salido que es 10 microsegundos el tiempo de encendido. Y yo estoy asumiendo que este 10 microsegundos es tiempo de encendido, ese es el correcto para mi dispositivo, no el de 73 calculado anteriormente, sino este 10. ¿Por qué yo indico eso y por qué no tomo el resultado anterior como correcto? La velocidad de expansión del plasma, todo eso en teoría se ha visto, ¿eh? O sea, todo lo que estoy hablando en teoría se ha analizado, el tiristor, todas estas cosas. La velocidad de expansión del plasma en el silicio varía, mejor dicho, desde, ahí está en el libro, y eso también va cambiando de acuerdo a cada autora, varía desde 30 hasta 100 micrómetros por microsegundo. En algunos textos toman de 100 a 200 micrómetros por microsegundo. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar 200. O sea, como que la velocidad de expansión de ese plasma sea lo más rápido. No estoy tomando el mínimo, estoy tomando el máximo. Rápido va a crecer la corriente, va a expandirse la corriente en toda la superficie transversal del dispositivo. El diámetro de mi dispositivo es de 0.654 centímetros. ¿De dónde he sacado eso? El fabricante. Entonces, yendo un poco o sea, todo esto es pues aproximado, ¿no? Solo para ver en qué tiempo va a arrancar mi dispositivo. Yendo a los datos del cobre, un dispositivo, cobre, ya estoy hablando del cobre, ya no del silicio, ¿eh? En cobre y pasado a los metales. Un cobre, una sección de cobre de 0.654 centímetros corresponde al AWG10, al número 10. Ese cable de esas dimensiones puede soportar hasta 170 amperios. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esas dimensiones, yo asigno como que mi dispositivo va a tener esas dimensiones, 0.654, dado que este componente es de ¿cuántos amperios? Ese dato lo pueden tomar del AWG. Es solamente para ver si mi cálculo de tiempo de velocidad es correcto. Eso lo pueden variar después. Este es de 190 amperios. 190 amperios. Entonces, en el cobre, 0.654 centímetros conduce 190 amperios. Por lo tanto, si el tiempo de expansión del plasma a esta velocidad, en estas dimensiones, me da 16.35 tiempo de expansión en microsegundos. Comparado con los 10 microsegundos que he obtenido
para el cálculo de P1 corresponden aproximadamente, ¿no? 16 microsegundos a 10 microsegundos. Solo es para validar la respuesta de P1. Entonces, si yo quiero, puedo esto cambiarlo, ¿no? Le pongo 3 y me sale que es de 6.4 microsegundos para 3. ¿Ya? Pueden tomarlo, porque este 16.35 es la expansión en el cobre, ¿no? No es en el silicio. Estoy comparando, porque no tengo datos, no hay datos, no proporcionan esos datos el fabricante. Entonces, pueden ir jugando. Yo estoy tomando como 2, porque es lo que más se acerca al cobre. De 10 a 16 ya va por ahí. Entonces, yo tomo como verdadero este tiempo de encendido. Por lo tanto, P1 sería 20. ¿Listo? Y ya tengo todos los datos del Ahora lo que falta es ya, el siguiente paso es la programación de este circuito en el PSPICE. Bueno, se venció el tiempo. Entonces, en todo caso, continuamos a la próxima clase en lo que es programación. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, dígame. Ingeniero, disculpe, me he perdido en la última parte. ¿Qué viene a ser el VX? V experimenta creo que es, o VEXP, ese que es igual a 200. Ya, es la velocidad de expansión del plasma en micrómetros por microsegundo. ¿Y ese dato de dónde más o menos lo saco? Ese dato, como le digo, el Mohan, en el libro del Mohan, ahí vas a encontrar, ahí dice que el tiempo de expansión del plasma en el silicio varía desde 30 a 100 micrómetros por microsegundo. ¿Ya? Y este dato, no, perdón, en el Mohan pone que varía de 100 a 200 micrómetros por microsegundo. Y en otros textos puedes buscarlo también en el semicron. ¿Dónde está el semicron? Este semicron está en la... No, creo que no lo tengo. No lo tengo acá. En el dato técnico del semicron, entras a ¿cómo se llama? A la página de semicron y ahí bajas sus datos técnicos. Ahí también